Ok, en el siguiente video vamos a explicar la principal diferencia entre los sensores NPN y PNP y qué hay que hacer en los diagramas que ya habíamos hecho por método cascada electroneumático usando rodillos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? Bueno, primero que nada, si nosotros utilizamos este tipo de sensores, lo que va a ocurrir es que van a constar de 3 terminales en el caso de los que están en FluidSim. En el caso de uso industrial pueden ser de diferente número de hilos, pueden ser 2, 3, 4, 5 y ya pues ahí hay que bajar la hoja de datos respectiva del modelo que estemos utilizando, ¿sí? En el caso de nuestro laboratorio pues tenemos sensores de 3 terminales. Bueno, primero hay que aclarar que el simulador utiliza sensores PNP, ¿sí? A grandes rasgos esto se refiere a una unión de tipo transistorizada en la cual los componentes de la unión tienen cierta polaridad o tendencia hacia ser positivo, negativo, positivo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos lo que va a ocurrir es que vamos a tener 3 terminales. Esta es la terminal de alimentación que va a ir a B+. ¿Sí? Y esta va a ser la otra terminal de alimentación que va a ir a 0 voltios. Entonces simplemente siempre el sensor se tiene que alimentar. Lo otro es que esta va a ser la terminal de señal. Y en el caso de los sensores PNP, cuando nosotros obstruimos el sensor o que detecta un objeto, esta señal lo que va a generar es 24 voltios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este mismo sensor y detecta un objeto en el final de carrera, yo primeramente el sensor lo alimento a 24 voltios, suponiendo que estoy trabajando ese voltaje, 0 voltios, y lo que va a ocurrir es, por ejemplo, si yo quiero prender un LED, que aquí esta terminal me va a alimentar 24. Siempre y cuando este sensor se active, es decir, que detecte un objeto. Entonces, como esta terminal ya me está alimentando el LED o el foco, llamémoslo así más burdamente, con 24, lo que me va a faltar es, para cerrar el circuito, alimentar a tierra, ¿sí? Y esta sería la conexión de un sensor PNP, ¿de acuerdo? De hecho, este símbolo significa que es un sensor normalmente abierto, que cuando detecta el objeto se cierra y este contacto conduce, ¿no? Si yo lo quiero ver también desde otra perspectiva, es como si entre este pin y aquí hubiera un contacto. Entonces cuando detecto objeto, esto se baja y los 24 pasan hacia acá. ¿Qué va a pasar si yo al contrario tengo un sensor NPN? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que ahora el contacto, la apariencia, es como si estuviera aquí. Entonces cuando detecta objeto va a cerrar hacia 0 voltios. Eso quiere decir que para el sensor NPN, esta terminal de señal lo que me va a generar es un aparente 0 volts. ¿Sí? Y si yo ya tengo 0 voltios y quiero prender el mismo foco hipotético, pues están de acuerdo que para poder activar esta carga lo que necesitaría es conectar a 24 voltios. Y este es el tipo de conexión para un sensor NPN. Entonces, dependiendo de la aplicación, decimos que aquí conmutamos a línea. Y aquí es conmutar a tierra. Entonces, que quede claro, aquí la analogía es que esto es como si aquí estuviera el rodillo. Y en este es como si aquí estuviera el rodillo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar las conversiones de los ejemplos que ya habíamos hecho, que si quieres checarlos en mayor detalle, dejo los links de los videos en la descripción de este. Pasemos al simulador. Ok, ya aquí en mi simulación tengo lo que vendría a ser el diagrama de método cascada para esta secuencia.
repito, si alguien quiere checar a más detalle, pues esto se explica en otro video, ¿no? Entonces, lo que nos concreta ahora es que lo que yo voy a hacer es cambiar estos rodillos por sensores de tipo inductivo o capacitivo, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer de manera industrial. Entonces, esta parte de aquí, lo que voy a hacer es literal abrir. Y dijimos que en el sensor PNP, que es el que maneja el simulador, esta terminal y esta equivalen a las que estaba el rodillo, ¿sí? Entonces aquí, para no perder de vista, voy a recorrer esto un poco. Y lo que va a ocurrir es que el rodillo estaba conectado en la parte superior aquí y en la parte inferior aquí. Y este sería el cambio. Y la terminal que sobra la voy a mandar directo a tierra. Y listo. Ahí ya tengo el cambio que había hecho. Voy a regresarlo para hacerlo de nuevo. Tengo el rodillo C0. Abro en las terminales. Coloco el sensor. Pongo una punta en donde estaba la del rodillo, la superior en la parte superior y esta a tierra. Y ya nada más lo que tengo que hacer es ponerle con doble clic la etiqueta C0. Ya está hecho el primer cambio. Sigue ahora el rodillo A1. Por cuestiones de acomodo, otra vez voy a desplazar. Y de nuevo, abro donde estaba el rodillo. Coloco las dos terminales de arriba. Y la otra a la parte inferior. ¿Sí? Voy a regresar porque no me fijé cuál era. Es A1. Doble clic. A1. De nuevo. Voy a abrir aquí. Y las dos terminales que estaban conectadas, una era al objeto y la otra aquí, la restante a tierra. De nuevo, P1. Y aquí de nuevo me tengo que fijar el rodillo A0. De nuevo vuelvo a abrir, va a ser B1. Recuerden, las dos terminales superiores. Aquí, hacia arriba, tierra. B0. Una iba al solenoide, parte superior, tierra y era B0, ¿no? C1. Inferior, superior y tierra. Y listo, ya tengo todos mis rodillos sustituidos por sensores. Probamos. Y la secuencia es A más. Bueno, voy a bajar la velocidad. Simulación, factor de ralentización 1:15. Y es A más. B más, A menos, perdón, B más, B menos, C más, C menos. Y esto sería la parte de cómo se hace en el diagrama. Ahora ya nada más para completar, la pregunta que puede surgir es, ¿qué ocurre si esto lo hago con un sensor NPN? Porque los del simulador son PNP, ¿no? Lo único que hay que tomar en cuenta es que ahora esta línea ya no daría 24 voltios, ¿sí? Entonces, si se fijan en el primer esquema, lo voy a poner con color verde. Aquí teníamos 0 voltios y aquí 24. Y cuando se activaba, aquí me daba 24 volts, ¿sí?
Entonces lo que yo voy a buscar literal es algo que se llama inversión de polaridad. Y esta terminal para el sensor NPN, aquí voy a tener 0 voltios. Como aquí ya tengo 0 voltios, es decir, se invirtió esto, esta de aquí va a pasar a ser 24. ¿Sí? Y esta terminal que fue 24 va a pasar a ser 0 volts. Y esos son los únicos cambios que hay que hacer cuando se trabajan con sensores NPN. Ahora, esto solo aplica a todas aquellas líneas que tengan la parte central del sensor conectada hacia ellas. Es decir, esto quiere decir que en esta parte donde está G1 yo puedo seguir manejando la polaridad de color verde y nada más invertir en esta rama encerrada. Entonces, como otro ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo toda esta sección? Lo que va a ocurrir es, esto no está conectado a la parte central del sensor, se queda con la polaridad. Parte central del sensor, entonces aquí va a haber 0 volts, esto pasa a ser 24 y esto pasa a ser 0 volts. ¿Sí? Este de aquí, al ya no estar conectado, este punto nada más va a ser 24 y este punto va a ser 0 volts. Hay que aclarar que esto, al ser el sensor NPN, ya no estaría conectado. Tendríamos que hacer las modificaciones de polaridad en la fuente. Entonces, estas son las consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta cuando estás usando sensores NPN. Lo otro es que pues simplemente puedes invertir toda la polaridad y manejar toda la parte superior a 0 voltios y la inferior a 24. Aquí pues ya sería una cuestión de gustos. Generalmente pues uno lo que hace es conmutar a línea, ¿no? Hay diferentes estilos y cada quien puede hacerlo como guste. Nada más y tomar esta consideración de la polaridad en la parte central. Y bueno, esto sería lo referente a los sensores PNP y NPN.